presenta su programa Coyuntura, un comentario sobre los asuntos sociales y públicos, nacionales e internacionales, con el profesor y escritor Rodolfo Torres. Muy buenas tardes, estimado hermano, estimada hermana. Muy buenas tardes, estimado pastor, estimado obispo, que en esta oportunidad nos brinda su asistencia, nos brinda su participación, nos dispone un poquito de su tiempo para acompañarnos en esta tarde en que vamos a tener un programa muy interesante, muy dinámico, muy efervescente, un programa muy de actualidad, porque tenemos un invitado, lo hemos anunciado por las redes sociales, tenemos un invitado muy especial, es el tercer evangélico. Hoy día va a estar con nosotros el tercer evangélico que siente el llamado del Señor a postular a la presidencia de la República. ¿Qué me dice usted? Este es el tercer evangélico en la historia de Chile que siente el llamado a postular, a ser candidato presidencial de nuestro país. Así que vamos a estar conversando con él, hacerle algunas preguntas, que nos comparta él sus sentimientos, su llamado y sus estudios y las cosas que quiere hacer cuando el Señor lo ponga allí en el segundo piso del Palacio de la Moneda. Bien, le saluda su hermano en el Señor, Rodolfo Torres, este profesor, un escritor, director ejecutivo de la ONG Chile Cristiano. Y estamos dando comienzo una vez más a nuestro programa Coyuntura. Siempre nos damos un segundo para explicar el nombre del programa, coyuntura. Esa palabra significa, en términos periodísticos, culturales, en que se trata de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en este momento, del tema que está concitando los oídos, está concitando la atención de todas las personas y originando un debate. Bien, nosotros estamos en este tiempo tratando el tema de las candidaturas presidenciales. Estamos en el año 2017 y usted ya sabe que este año hay elecciones presidenciales en nuestro país. Exactamente el domingo 19 de noviembre vamos a ser convocados para ir a las urnas y votar para el próximo presidente de Chile, que va a estar en la Moneda desde el 11 de marzo del 2018 hasta el 11 de marzo del 2022. Y como ya le hemos dicho antes, ahora hay 32 candidatos a la presidencia de la República. Nosotros habíamos anunciado en días pasados y en los programas pasados que eran 31, pero se ha agregado una nueva candidata, la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, la senadora Carolina Goich. Ella ha manifestado su intención de postular a la presidencia y hay gente de su partido, incluidos los que en su momento apoyaban a Alejandro Guiller, que le han dado su respaldo. Así que si consideramos, ¿no es cierto?, a Abraham Larrondo, que es el candidato evangélico, y a Carolina Goich, ya estamos completando 32 candidatos a la presidencia de Chile. Sabemos que hay algunos que están punteando las encuestas, ¿no es cierto? Pero, ¿quién sabe? Las encuestas se están equivocando horriblemente en estos últimos tiempos. Ya hemos dicho con mucha claridad, ¿no es cierto?, lo volvemos a repetir, de estos 32 candidatos que hay ahora, hemos estudiado la vida de cada uno de ellos, sus dichos, sus creencias, sus proyectos, sus planes de gobierno, y hemos llegado a la conclusión como evangélicos, que de los 32 candidatos hay 27 que no coinciden con los valores evangélicos, no coinciden con los valores cristianos, por lo tanto, esto lo decimos como evangélicos, no nos sirven en el futuro como presidente. Solamente hay 5 que
se acercan a nosotros. Hay 5 que sus creencias y sus proyectos coinciden con nosotros. Y ya los hemos mencionado, ¿no es cierto? Son el expresidente Piñera, el senador Manuel José Osandón, el diputado Cast, el economista Franco Parisi y, ¿no es cierto?, el profesor Abraham Larrondo. Esos 5. Lo más probable, sí, que en la papeleta de noviembre solamente esté de estos 5 que hemos mencionado, Sebastián Piñera, Franco Parisi y Abraham Larrondo, porque ellos no van a participar en primarias internas de ningún partido, de ninguna coalición. Ellos han manifestado, ¿no es cierto?, Parisi y Larrondo, que ellos van a la primera vuelta. Y mencionamos a Piñera y dejamos fuera a Osandón y Cat, porque como ellos 3 van a una primaria de la coalición Chile Vamos, y que se entiende que la ganará Sebastián Piñera. Esa es la persona que está punteando las encuestas, y digámoslo con claridad, si nosotros no podemos lograr convertir al evangelio a Sebastián Piñera, por lo menos tenemos que lograr sacarle promesas valóricas para después podérselas cobrar, ¿no es cierto? Eso es lo que la lógica humana nos dice, pero bueno, sabemos que Dios es el que pone los reyes y Dios es el que los saca. Y como ya sabemos, ¿no es cierto?, hoy día de estos 32 candidatos, hay uno que va a estar con nosotros conversando y respondiéndonos una cantidad de preguntas. Esperamos que en los próximos programas podamos, Dios mediante, tener también otros candidatos presidenciales de la línea nuestra, que sacamos con entrevistar a uno de los 27 candidatos y sabemos que sus valores son muy distintos a los nuestros. Bien, estimado pastor, estimado hermano, este es el programa Coyuntura, y como lo decimos siempre, y con mucha satisfacción, con mucho agrado, con mucha gratitud, este programa es patrocinado por el pastor Marcos Chaparro de la Iglesia Cristo, tu única esperanza, y director ejecutivo de la Radio Corporación de Viña del Mar. Quiero contarles que la Iglesia Cristo, tu única esperanza, está ubicada en la calle Valparaíso, número 1233. Y las reuniones se celebran los días martes y jueves a las 19:30 horas y el día domingo a las 11 de la mañana. Estimado hermano, estimada hermana, amigo, amiga, si usted es de esta zona, ¿no es cierto?, yo creo que hasta Quillota, hasta Calera podría ser, y no tiene una iglesia, una iglesia donde congregarse, un pastor a quien seguir, bueno, le invitamos de todo corazón para que venga a la Iglesia Cristo, tu única esperanza, aquí en pleno centro de Viña del Mar. Por otro lado, la Radio Corporación de Viña del Mar está ubicada en el 3er piso del edificio donde funciona la iglesia, y a través del dial AM 900 se escucha, digamos, para toda la provincia de Valparaíso, pero se puede acceder a ella también por internet, y con el beneficio, con la ventaja que allí no solamente va a escuchar, sino que va a ver, porque estos programas se transmiten vía online a través del sitio web www.corporacionviñadelmar.cl. Así que si usted tiene un amigo, un hermano, un pastor conocido en otra parte del país, llámelo para que nos escuche. Dígale que sintonice www.corporacionviñadelmar.cl y allí nos va a estar viendo, y desde este momento le levantamos la mano para saludarle muy cariñosamente y desearle grandes bendiciones de parte de Dios. Y a todos los que nos están viendo por vía televisión online, ya pueden apreciar, ¿no es cierto?, que se están integrando al panel nuestro panelista estable, Vladimir Correa, y tenemos ya con nosotros al hermano Abraham Larrondo, que es el candidato, el único candidato evangélico a la presidencia de la República. Vamos a escuchar el saludo de Vladimir. Tengan ustedes, estimados oyentes, hermanos, amadas, hermanos, amigos, pastores, líderes, un gran saludo de bendición en este día, y queremos decirle que tenemos
un gran invitado aquí en nuestra radio, en la Radio Corporación. Así que esperamos que este día pueda ser el programa de agrado para ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Vladimir. Siempre es la fidelidad de estar aquí a buena hora, ¿no es cierto?, ayudando a difundir los valores cristianos y a explicarle a los hermanos que la participación en política está aprobada, apoyada por la Biblia y es muy necesaria en nuestro país. Estamos contentos. Yo quisiera darle las gracias de todo corazón a Abraham Larrondo. Es de Santiago, pero ya ha llegado la hora en que él va a empezar a recorrer las provincias, las regiones de este nuestro largo país, y agradecerle de todo corazón porque partió por la quinta región y particularmente por la ciudad de Viña del Mar, que en estos momentos y en estos días es la ciudad más importante de Chile, porque aquí es donde se está desarrollando el Festival de la Canción de Viña del Mar. Así que le agradecemos a Abraham sinceramente de todo corazón su esfuerzo por llegar hasta aquí para acompañarnos y conversar esta tarde. Tu saludo, por favor. Ahí está la cámara web. Muchas gracias por esta oportunidad, Rodolfo. Encantado de estar en esta ciudad. Y también saber que hay gente importante que está escuchando este programa hoy día y que está esperando noticias respecto a lo que estamos haciendo en política los evangélicos. Y eso, muchas gracias. Llegamos un poco atrasados, pero llegamos. No, está bastante bien, está bastante bien. Es cierto, cuando hacíamos la promoción por las redes sociales, tú sabes que las redes sociales van constatando las personas que son alcanzadas, y era extraordinario el número de personas que fueron alcanzadas con la promoción. Normalmente nosotros llegamos allí, es como un techo que tenemos, pero ahora lo pasamos más o menos un 400%. Qué bueno, tremendo. Es decir, hay una cantidad enorme de personas. Ahora, esas son las personas que dicen, te gusta, quiero escucharlo, quiero estar ahí. Si uno agrega a eso los que la ven, los que ven la promoción y saben de esto, eso se proyecta una cantidad muy importante. Y la verdad es que es importante este programa porque vamos a conversar de cosas muy serias. Nosotros en este momento estamos aquí sentados con Abraham Larrondo. Él podría estar sentado en el segundo piso del Palacio Presidencial a partir del 11 de marzo del 2018, así que este es un enorme privilegio, pero también una enorme responsabilidad. Así que le encargamos a los que estén compartiendo con nosotros en esta hora también tener un espíritu de oración. Y como ya sabemos, nuestro programa consta de 2 secciones. La primera es un mensaje de la palabra, que esta vez va a ser muy, muy, muy breve, y enseguida después la sección de la conversación o debate, donde le vamos a plantear algunas preguntas y vamos a conversar con nuestro hermano. Nosotros siempre hemos destacado eso porque de los 32 candidatos presidenciales que hay en este momento, habían 31, pero el domingo pasado se sumó la senadora Carolina Goich, presidenta de la Democracia Cristiana. Suman 32 los candidatos presidenciales, así que tener uno en el programa es un enorme privilegio. Quisiera leerles un pasaje de la Biblia. Quisiera leerles un pasaje de la Biblia en donde vamos a hacer una breve reflexión, pero vamos a escuchar en este momento un par de segundos una alabanza al Señor. Necesito el agua que tú das, se marchita mi alma de llorar, siento morir, tengo sed, necesito de tu manantial, necesito lluvia celestial.
Dice la Escritura allí en el libro del profeta Joel, capítulo 3, versículos 1, 2 y el verso 12. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Esta es una profecía proclamada por el profeta Joel. Y antes de introducirnos un poquito en ella, es necesario que nosotros recordemos un poquito de Joel y destacar que el profeta Joel es el profeta por excelencia de nosotros los pentecostales. Recordemos que fue el profeta Joel el que fue aludido por el apóstol Pedro cuando le predicó a toda esa multitud que se aglutinó, ¿no es cierto?, allí en cerca del aposento alto cuando el Espíritu Santo fue derramado. Dice que hubo una explosión, se aparecieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas. Y eso reunió una enorme multitud. Y como la gente ya empezaba a preguntarse qué estaba pasando, el apóstol Pedro se pone de pie y dice que lo que está sucediendo ahí es el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel. El profeta Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y en proyección eres el que ha profetizado el derramamiento del Espíritu Santo en todos los avivamientos que han habido en la historia de la iglesia. Y nosotros recordamos, nosotros sabemos y nosotros reconocemos a Joel como un profeta muy particular. Pero yo quisiera decirle que Joel no solamente profetizó el derramamiento del Espíritu Santo, sino que hizo una segunda profecía. Y por cierto, que si se cumplió la primera profecía, también se va a cumplir la segunda profecía de el profeta Joel. Y el profeta Joel anunció que habría un juicio a las naciones. Nosotros, los que hemos leído un poco la historia, sabemos que esto nunca ha sucedido. Por lo tanto, este juicio es todavía un evento futuro. Y siendo esta una profecía de envergadura mundial, la pregunta que uno se haría es si el Señor Jesucristo confirma, si dijo algo en relación con esto. Y la verdad que lo hizo en un momento muy especial. Dice ahí en Mateo capítulo 25 y versículos 31 al 46, que cuando Jesucristo venga en gloria y majestad vuelva a la tierra, serán reunidas delante de él todas las naciones y las separará. Ahora ya sabemos, ¿no es cierto?, por lo que dice Jesús y por lo que dice el profeta Joel, que viene un juicio a todas las naciones. Y el motivo del juicio es el trato que las naciones le hayan dado a su pueblo Israel. Porque así dice Joel: por mi pueblo Israel y por todos aquellos que repartieron mis tierras. Así que nuestro país y todos los países del mundo un día van a ser convocados allí a Jerusalén, al valle de Josafat, y serán juzgados por el trato que le hayan dado a Israel. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es necesario que nosotros sepamos esto, conozcamos esto y oremos. Y también, diría yo, presionemos a nuestro país para que nuestro país le otorgue el mejor trato a Israel. Y un gobierno evangélico, un gobierno cristiano llevado adelante por evangélicos, como está sucediendo en Norteamérica, ¿no es cierto?, tiene que tener una política exterior muy, muy cercana, muy estrecha, muy inclinada hacia el pueblo de Israel, como está sucediendo por allá. ¿Cómo le irá a ir a Chile en ese juicio de las naciones? En este momento bastante mal, porque si hay algo que caracteriza a nuestro país, que es un país muy antisemita. Yo cuando era niño, Abraham, acá en Viña del Mar, y yo creo que esto era en todo el país, uno participaba de unos juegos en el barrio que eran muy curiosos. Nos juntábamos un grupo de cabros y de repente empezaban, ¿no es cierto?, a jugar. Y alguien de repente gritaba: ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados, gritaba el otro. Y alguien preguntaba: ¿y quién los quemó?
el perro judío. Mire lo que nosotros los niños en esos años, ¿no es cierto?, nos concientizaban, y este es un sentimiento que permanece hasta el día de hoy. Nuestro gobierno es muy, muy antisemita, y nosotros queremos, por supuesto, cambiar eso, porque si esto sigue así, en el juicio a las naciones, a nuestra nación le va a ir muy, muy, muy mal. Chile puede extender su existencia 1000 años y formar parte de la geografía política de Jesucristo cuando Él sea rey, pero para eso tiene que cambiar la forma como trata a Israel. Ahora, esto yo no lo estoy solamente predicando aquí en la radio o en el púlpito, yo he ido personalmente a hablar con el ministro de Relaciones Exteriores y con la gente de la Cancillería, y le he explicado y le he entregado este mensaje desde hace un buen tiempo. Bien, como decíamos recién, entonces tenemos a un candidato evangélico a la presidencia de la República, elecciones que se van a celebrar el domingo 19 de noviembre de este año. Quisiera destacar en términos históricos que Abraham Larrondo es el tercer candidato evangélico a la presidencia. El primero fue Genaro Ríos, el fundador del Ejército Evangélico de Chile en el año 1938. Y de esto, ¿no es cierto?, da una información bien documentada en su libro Historia del Protestantismo en Chile. El autor es Ignacio, se me olvidó en este momento el apellido del autor. ¿Cuánto se llama el que escribió el protestantismo en Chile? No recuerdo el puro nombre del título. Sí, ya, exacto. Bueno, el segundo fue el obispo Salvador Pino Busto en el año 1999. La literatura nos dice que le faltaron un poco más de 5.000 firmas para poder llegar a la papeleta. Y ahora en el año 2017 tenemos entonces al flamante profesor Abraham Larrondo, patrocinado, auspiciado, proclamado ya por el Partido Cristiano Ciudadano. Bien, ya escuchamos las palabras entonces de saludo de Abraham, y ahora entramos ya de lleno a la conversación y al debate, si se puede decir. Primera pregunta. Abraham, estamos en el siglo XXI, ya no es posible entender algo sin tener un currículum adecuado. Abraham, ¿eres profesor? ¿Qué más estudiaste? ¿Algún posgrado? Sí, yo soy profesor de Historia y Geografía, soy licenciado en Ciencias Sociales, hice el magíster en Ciencia Política y cursé 2 doctorados, uno en Estados Unidos en Educación y otro aquí en Santiago, en la Universidad de Santiago, el doctorado en Relaciones Internacionales, y estoy terminando un proceso doctoral con una universidad extranjera de Estados Unidos, y voy a ver cómo me va. Yo estoy viendo un tema de liderazgo. Lo que pasa es que hace unos 20 años que estoy trabajando el tema de liderazgo para enseñarlo en la universidad. Entonces estoy intentando postular a un doctorado en liderazgo, que nos da una universidad de Oklahoma, de Estados Unidos. Y estoy terminando ese proceso. Espero terminarlo bien. Oye, Abraham, nos impresiona tu currículum. Te consulto, tú eres un hijo de pastor, sí, evangélico de nacimiento. Sí. Tú sabes que culturalmente la iglesia y el liderazgo, tú que aludes al liderazgo, siempre fue muy contrario, muy negativo, y siempre, digamos, trató de impedir, y utilizando, digamos, la predicación para que los jóvenes pudieran acceder a los estudios. ¿Cómo tú pudiste vencer toda esa cultura existente contraria a los estudios y llegar allá, digamos? Hay dos factores. Eso, ya. Hay dos factores. Uno es que es muy fuerte. Yo tuve una poliomielitis a los 4 años que me dejó en un 40% lesionado de mi extremidad inferior derecha, y eso obviamente hacía que la vida había que enfrentarla de otra manera. Y mis padres se preocuparon que estudiara, particularmente yo, éramos 6 hermanos, y por lo tanto la concentración estaba en que el que estaba vulnerable tenía que tener estudios para ganarse la vida. Y lo otro es que mis padres hacían un equipo muy muy bueno. Él era pastor, pero mi madre era educadora. Entonces, educadora de párvulos. Entonces, ellos siempre les gustaba mucho el estudio. Mi padre era pastor, pero además era maestro.
de la escritura me refiero. Así que por lo tanto la formación intelectual era nuestro, se me olvida la cámara, disculpen, era un sino de mi hogar. En la casa no tenía que faltar el pan, el agua ni los libros, digamos, ¿ah? Pero podía faltar el pan, pero no los libros. Pero te enfrentaste en algún momento ¿Ah? a algún otro pastor, digamos, que te dijera, oye, ¿para qué pierdes el tiempo? Sí, ¿Por qué no entras al ministerio? ¿Por qué no predicas la palabra? Le voy a contar una anécdota, ¿eh? Yo una vez venía entrando a la escuela dominical de una iglesia pentecostal, donde me bauticé, ¿no? Que quería colaborarles, porque yo los veía trabajando muy bien en las poblaciones. Y me gustaba el trabajo que hacían. Entonces le pedí autorización en ese tiempo a mi papá para ayudarlo. Y un día, yo siempre leía el Mercurio, ¿eh? Porque me gustaba mucho la lectura y era el desafío leerlo, digamos, los fines de semana. Así que yo iba a la escuela dominical, pero con la Biblia en una mano y la otra mano llevaba el Mercurio. Entonces, era porque terminaba la escuela dominical y me podía leer el diario, qué sé yo. Y el pastor me para en la puerta y me quita el diario, así lo toma y dice, hermano, esto es carnal, esto no es de Dios, dice, y mire, le faltó poco por escupir el diario. Y yo, por respeto, no le dije nada, ¿entiendes? Era un muchacho, ¿no? Entonces, esperé que él se fuera, recogí el diario, lo planché, vamos a leerlo. Y claro, había esa resistencia, por dos causas, ¿eh? Una era porque el mundo evangélico surgió en las estructuras más pobres de la sociedad chilena, a diferencia de Argentina, que surgió en las sociedades medias. Pero además había un desprecio hacia lo presente, ¿no? Había mucho interés por saber qué pasa en el futuro y qué pasó en el pasado, pero en tiempo presente no había ni siquiera palabra. Cierto. Y yo creo que es un tema que nos persigue hoy día, porque siempre los evangélicos estamos discutiendo tema pasado y tema futuro, pero no tema presente. Me gusta tu respuesta, digamos, de que el evangélico en general, digamos, una gran preocupación por el pasado, la historia de la iglesia, y por el futuro, la escatología, que es lo que está de moda, claro, pero el presente, que es del presente. Bueno, estimado obispo, estimado pastor, usted que nos está viendo de distintas partes del país, aquí está, mírelo bien, es Abraham Larrondo. No estamos hablando de una persona, ¿no es cierto?, que tiene simplemente una motivación. Él tiene los estudios, el currículum, y yo diría, en este momento que nosotros estudiamos en Chile Cristiano como centro de estudio la vida de los políticos, que su currículum probablemente es el más aventajado de la inmensa mayoría de los candidatos. Así que por currículum tenemos ya a Abraham ganándole a todos. Vamos a entrar ahora un poquito más al área chica. Vamos con la segunda pregunta, Abraham. Además de las profecías, ¿tiene algún fundamento científico o técnico que indique que puedes llegar a la moneda, o se trata de una candidatura meramente testimonial o para potenciar tu fabuloso currículum? La verdad que hoy día el escenario electoral está muy difuso, está muy impreciso. Hay un dicho popular, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hoy día el río está revuelto. Y las encuestas no dicen el resultado, no logran predecir el resultado. Lo que las encuestas sustentan es que hay un candidato que va en primer lugar por una opción preferente y otro que va en segunda opción, pero hay una opción mayoritaria que no se ha definido, que es un 40% que no ha tomado una decisión. Entonces eso ya te da la idea de que el escenario está para competir de peces grandes contra peces chicos, digamos, ¿eh? Y lo otro está el hecho de que hoy día el 70% no vota. Y hay otros factores importantes y que hay que considerarlo. Y es que hay una aspiración en el mundo cristiano. Y estoy hablando del mundo cristiano en general, estoy hablando del evangélico duro, por decirlo así, ¿eh? Del evangélico que está un poquito descarriado, pero está próximo, digamos, que anda en la calle, ¿eh? El evangélico de la ciudad, ¿eh? Y está el católico también distante de propuestas políticas que no representan su concepción de vida. Claro. Y por lo tanto el mundo cristiano en esta elección puede unirse en torno a una propuesta valórica común.
Y yo creo que es un momento importantísimo para los cristianos que nunca se había dado en Chile. Es el momento para lanzar un candidato presidencial. Yo he escuchado a algunos, y lo digo con respeto y cierto cariño también, ¿no? Que dicen, no es el tiempo, no es el momento, dice. He escuchado mucho. Sí, yo le digo, a ver, esperen un segundito, le digo. ¿Qué le hace pensar a ustedes que no es el tiempo? Porque hoy día tenemos 1 millón de evangélicos profesionales. Eso no lo habíamos tenido jamás en la vida. Nunca. ¿Ah? ¿Qué le hace a ustedes pensar eso cuando hoy día el mundo evangélico ascendió socialmente? Tú analizas los datos del 80 versus los datos del 2000 y la ascensión social de los evangélicos es tremenda. Es decir, el hijo del evangélico de oficio hoy día es técnico o es profesional y vive en su gran mayoría en el barrio medio y alto de la ciudad. Y los hijos que vienen con mucho más fuerza porque vienen como hijos de profesionales. Entonces es el momento de enfrentar, pero además hay otro factor, y es que el escenario político cambió. Hoy día el escenario político no está basado en el bolsillo, en lo económico, no está basado en la ideología. La ideología se construye en base a un modelo económico. El modelo económico que privilegia a los ricos versus el modelo económico que privilegia a los pobres. Todo este concepto de lucha de clases. De distinta manera, que se ha enfrentado todo este tiempo. La ideología nacen con esa figura materialista. Pero hoy día el eje valórico nos lleva a otra problemática. El eje hoy día no es ideológico, es valórico. Hoy día la discusión está basada en la familia, la vida, el modelo de sociedad, el orden, la seguridad. Hay otros aspectos que están haciendo que los cristianos tengamos que enfrentar en la ciudad lo que antes enfrentábamos en el templo. Interesante. Lógico, o sea, es un tema contingente. Exacto. Así que, estimado obispo, pastor, coméntelo con su gente, su congregación. Ahora es el tiempo. Y bien, se integró el otro panelista, digamos, habitual del programa, Juan Luis, así que él va a hacer un saludo breve y a tirar la otra pregunta. El otro misil. A todos los presentes y también a las personas que nos están escuchando a través de este medio. Y también consultar a Abraham cuál es el área que más le preocupa en este momento. Si es la salud, la educación, las pensiones, el empleo, la vivienda, la innovación, la industria, orden público, reestructuración de la administración pública. ¿Cuál es el paso más importante que vas a dar en caso de que salgas electo? Sin duda, y yo voy a hablar del corazón. Lo que a mí me mueve el corazón, me mueve el alma, el tema de la pobreza. O sea, yo pasé recién por el Congreso por error, porque en vez de entrar por Villa, entré por Valparaíso. Ah, correcto. Ya. Y miraba el Congreso, que era como el Congreso en el siglo XXI y la ciudad en el siglo XIX. Es cierto eso. Entonces uno observa esa diferencia y ver tanta pobreza. Yo creo que hace falta que el Estado intervenga. Y cada vez que uno en un contexto de economía libre mercado habla del Estado, piensa que está hablando del Estado soviético, del Partido Comunista, de Fidel Castro, y no es así. Yo creo en la libertad económica, pero no creo en un Estado invisible. Yo creo que la pobreza dura, la extrema pobreza, la pobreza que en este minuto se está incendiando, ¿no? Porque todavía los incendios no terminan, necesita una intervención del Estado. Y necesitamos todo nuestro capital concentrarlo como prioridad en la superación de la pobreza. Ese es el tema. Porque no podemos vivir como chilenos en paz si tenemos estos niveles de extrema pobreza. ¿Tú crees que el país tiene los recursos? Yo no te voy a decir de sobra porque sería una exageración, pero sí creo de que al Estado le ha faltado gestión dura, de calidad, de efectividad para superar la pobreza. Yo no puedo entender que todavía tengamos barrios que no tienen alcantarillado ni agua potable, todavía no puedo entender de que no estén pavimentados, no puedo entender que la salud no les llegue, no puedo entender que tengamos una vocación tan mala que endurezca la pobreza, no lo puedo entender eso. Y yo creo que nosotros tenemos que intervenir, somos admirados en el mundo por lo que hemos hecho en un 80%.
pero hay un 20% que requiere intervención, y para eso no necesitamos ser un Estado socialista ni comunista, no, necesitamos tener amor por el prójimo. Misericordia. Claro, o sea, ese es el tema. Y fíjate que que el mundo evangélico, si tú tomas el mapa de la pobreza en Chile y tomas el mapa de la población evangélica en Chile, coincide exactamente con la población evangélica. O sea, pobres y evangélicos viven en el mismo barrio. Las zonas más pobres son las zonas que tienen más evangélicos. Cierto. Por lo tanto, yo no podría ser un candidato evangélico, y escúcheme bien lo que le estoy diciendo, si no tuviera como prioridad el tema de la pobreza. No podría. Sería una total y absoluta inconsecuencia. Y no es que uno se esté cargando hacia un bando, ¿no es cierto? Porque ahí están los evangélicos, vamos a ayudar a ese sector. O sea, es que además, porque piensa tú que hay un tema ahí de conciencia, porque el que no provee para los de su casa, negado a la fe, y es peor que un incrédulo. Nosotros no podemos proveer a este país dejando gente en esas condiciones. Pero si ustedes saben como yo lo que significa ir a predicar a las zonas pobres, y uno ve ahí el hermano humilde, trabajador, que es el que barre el patio, que tiene el baño más limpio, que tiene el comedor más limpio, que tiene hijos honrados en medio de la delincuencia, que tiene que se ve limpio, ¿entiendes? Entre todo lo que uno ve. Entonces yo creo que ahí hay que intervenir. Yo creo que el Estado ahí tiene que hacer una intervención seria y responsable. Cierto, yo creo lo mismo. Abraham, ¿cuál es tu diagnóstico sobre la libertad religiosa en Chile? ¿Algún proyecto para potenciar la ONAR? ¿Una subsecretaría de Asuntos Religiosos? ¿O un Ministerio de Asuntos Religiosos? Yo tengo una preocupación doble. Fíjate que la ley de culto demostró un gran exitazo en el año 2000. Y logramos igualar las corporaciones religiosas en general. Pero el pueblo evangélico no tomó razón de eso. Hay datos, ¿no?, que indican que hay muchas iglesias que efectivamente no han usado el rango de personalidad de derecho público. Y eso es preocupante, porque el liderazgo pastoral no logró entender lo que significaba tomar este traje jurídico que a los pastores les da prácticamente una calidad de ministro de Estado y que realmente los pone en igualdad de condiciones con la Iglesia Católica o con la iglesia más poderosa. Yo creo que hay una preocupación endógena, interna de nuestras corporaciones, y que tenemos que hacer que el liderazgo asuma conciencia de su estatus jurídico. Pero también hay otro problema hoy día, y es que ese estatus jurídico exige responsabilidad, y en esa responsabilidad yo creo que no se ha actuado a conciencia qué significa eso, y por lo tanto hay que asumir una responsabilidad cívica hoy día. Lo preocupante es que ante esa situación hay datos. No tengo los datos objetivos. De hecho, vengo a una reunión que vamos a tener con un abogado, que es Alfredo Quesada, que va a exponer sobre el tema de la ley de culto, donde hay sectores del gobierno, entiendo que es el representante de la ONAR, que es en este caso Humberto Lago, que están postulando, ¿cierto?, un cambio a la ley de culto. Y tengo la impresión, no la información, la impresión, que ese dato va en la línea de poder excluir, marginar o suprimir las corporaciones evangélicas que no están en el estatus jurídico de derecho público y que no están cumpliendo cierto número de membresía. No tengo el dato, tengo la preinformación y la quiero corroborar, pero me he encontrado que le pedí al abogado que buscara esa información a ONAR y se la niegan, porque el postulado que ellos están haciendo no ha sido transparente. Hay algunos que lo conocen y no conozco a nadie hoy día que lo conozca, que esté cercano y diga, mira, esta es la propuesta. ¿Dónde está mi preocupación? Ustedes conocen la escritura que dice, donde hay 2 o 3, dijo el Señor, yo estoy en medio de ellos. Así es. Yo no creo que las corporaciones tengan que estar sujetas ni a número, ni a impuestos, ni a intervenciones del Estado. Yo creo que las corporaciones religiosas son de libre conciencia, de libre organización, de libre expresión. Y yo creo que ahí hay un punto que como cristianos tenemos que defender. El pueblo evangélico o el pueblo protestante en el siglo XV surgió sobre la base del libre examen de la Escritura y el sacerdocio universal. Nosotros no somos la Iglesia Católica. Nosotros somos la iglesia cristiana, protestante, evangélica, y por lo tanto no tenemos una organización piramidal.
Y nosotros sí respetamos los ministerios, y sí respetamos los llamados, y no lo vamos a amarrar a condiciones jurídicas que lo obligan a cumplir condiciones de Estado y no de ministerio, en lo que significa la Iglesia del Señor. Sí. ¿Ah? Y esa batalla sí la vamos a dar. Sí la vamos a dar. Y todos los pastores que están hoy día adscritos al Partido Cristiano Ciudadano, ya he conversado con ellos para que se hagan parte de esta batalla, que yo creo que viene muy fuerte, porque el gobierno siempre ha querido controlar, o los gobiernos de cualquier orden han querido controlar a la Iglesia. Y en ese control hay una intervención a la conciencia, a la libertad de organización y a la libertad de expresión. Qué bueno que el tema que tocaste, veamos qué pregunta que viene porque está relacionada. Claro, ¿tu evaluación, Abraham, del actual gobierno? No, es que definitivamente este gobierno ha sido pésimo. No es un tema mío, ni es que yo tenga algún voluntarismo respecto a eso. O sea, yo creo que lejos este es el peor gobierno que hemos tenido en democracia. Y yo por eso tengo dudas con los que van a las segundas partidas, digamos. Michelle Bachelet nunca debió ser candidata. Yo creo lo mismo. Y eso, y hemos tenido el resultado que tenemos. Por ahora, segunda vez. Si queremos hablar de contradicciones, basta mirar el tema de la gestión que se ha hecho con el tema de los incendios. O sea, cuando tú estás viendo que se está incendiando Parral y los aviones se están yendo, ¿no? Los aviones que apagan incendios, que se ayudan, ya eso te muestra lo sorprendente del gobierno. Pero eso también hay que asociarlo a otro tema, que es el desgaste. Si en política la entropía, que es esa ley de la segunda ley de la termodinámica, dice que los cuerpos van en desgaste, ¿no? En la uniformidad. Esto de repetir la clase política una y otra vez. O sea, yo conocí a gente soltera siendo diputado y hoy día es abuelo o abuela en el poder. Hemos creado dinastías duras. La clase política. Esa llamada que no le gusta, ¿cierto?, a los políticos, eso de que le digan clase política, pero no siquiera es clase, estimado Rodolfo, es casta política. Exacto. Hemos hecho castas políticas. Entonces, de verdad que es una responsabilidad de los políticos y de nosotros los ciudadanos. Si la política, para renovarla, no es solo ideas. Fíjate que cada vez que el Señor, en la Escritura, quería renovar el pueblo, quería hacer cambio en el pueblo, cambiaba a todos los gobernantes. En rigor, si quería un cambio, sacaba al rey y ponía otro. Y aquí queremos cambiar una ley, pero dejamos al mismo rey. Aquí la ley se cambia, pero se saca al rey. Y eso es lo que tenemos que hacer. Sí. Exactamente. Abraham, y dada esta situación del país actualmente, ¿cuáles deberían ser las primeras medidas del futuro gobierno chileno? Como te dije, si nosotros tomáramos el gobierno, la probabilidad de que nosotros ganemos una elección estadísticamente es baja. De partida hay que cumplir una serie de procesos en los que estamos recién avanzando. Lo que quiero decirle que más importante que ganar en política es competir. La peor derrota que hemos tenido en 200 años es que no hemos competido por la presidencia de la República. Cuando Rodolfo cita al hermano Genaro Ríos en el 1857, o sea, a mí me da vergüenza, porque ¿qué hemos hecho después de Genaro? ¿Qué hemos hecho? Salvador Pino hizo un intento que merece todos los aplausos que te puedas imaginar, porque no teniendo condiciones políticas ni profesionales para poder aspirar a ese cargo, nos dio un ejemplo de valentía. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que lo peor que ha pasado es que no hemos competido. Fíjate que el 0,8% de la población chilena es homosexual, de acuerdo a la última encuesta CACEN, ¿no? ¿CACEN? Sí. Ya, la última. Eso significa que menos del 1% son facciones de políticos homosexuales. Y mira toda la batalla que han dado. O sea, mirado al revés de nuestras posiciones, nos han dado ejemplo de batalla que con un 0,8. Nosotros decimos somos un 20. Rodolfo dice, calculando, influimos en 4 millones. Y yo trato de ponderarlo y digo, no, somos 2,8.
pero qué vergüenza que no hemos hecho nada. O sea, países vecinos con menos cultura que nosotros. Estamos hablando que hoy día tenemos 1 millón de evangélicos profesionales. Cierto. ¿Te das cuenta? Me sorprende esa Fíjate cifra. que en cada... Mira, y es muy fácil sacarla nomás, así de simple. Porque hoy día, inteligentemente, entre comillas, el gobierno hoy día no va a preguntar por la posición religiosa. A mí me gustaría que más que por la posición religiosa es qué educación tienen los evangélicos hoy día. ¿Me entiendes? Eso es muy interesante. Porque el campesino de los 70 hoy día tiene hijos con posgrado. Cierto. Mi abuelo, que era de oficio panadero, hoy día tiene un hijo que es doctor, que es un especialista. Yo me acuerdo que mis tíos, cuando me iba graduando, me abrazaban y se sentían honrados, porque ellos no eran lo que yo había alcanzado. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que somos hoy día nos da el derecho a ejercer ciudadanía. Porque, ¿dónde está el tema pastoral? Que ha educado a nuestro pueblo en la ciudadanía celestial, pero se ha olvidado de la ciudadanía terrenal que nos da la Constitución Política del Estado. Ciudadanía que el apóstol Pablo reclamó en el momento preciso cuando iba a ser golpeado injustamente. Cierto. No puedes golpear a un ciudadano romano. Y yo le diría, no puedes darle un mal gobierno a un ciudadano evangélico chileno. Así. Es nuestro derecho constitucional. Y por lo tanto tenemos que ejercer esa ciudadanía. Y tenemos que enseñarle a nuestros niños no solo que vamos a tener cielos nuevos y tierra nueva, sino que vamos a tener gobiernos nuevos. Amén. Oye, a través de la historia de Chile, Sí. ¿tú has encontrado algún presidente que te haya inspirado en tu posición actual? Sí, pero es radical, pero No importa, no pero no importa. No, Pedro Aguirre Cerda, a mí Sí. me gustó muchísimo su postulado, educar es gobernar. Yo tengo vocación de profesor, pues para mí esa palabrita no la olvidé nunca. Bueno, yo creo que en realidad gobernar es educar. Y no la puedo usar porque los radicales ahora están apoyando a Guille, que está por el aborto, ¿te das cuenta? Entonces, pero a mí me inspiró Pero como persona, él, ese modelo de un hombre que vio que en la educación está la ascensión social. Es que Juan Luis no está en otro lugar. O sea, hoy día la gente asciende socialmente porque se educa. El derecho a la educación es tan importante como el derecho a la propiedad privada, viejo. Porque si tú le das tú mismo, hace poco me presentabas a tus hijos, yo conozco a Juan Luis, ¿cuánto? De los 80, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Claro. Y hoy día me presenta a su hijo, mi hijo ingeniero, la hija no me acuerdo, kinesióloga. Claro. Y yo digo, bueno, lo educaste y le diste otra oportunidad. Y eso es lo que hay que hacer con nuestros hermanos. O sea, les dimos la oportunidad que se eduquen, pero lo apolitizamos. Y entonces no influyen en la ciudad, Claro. no influyen en la empresa. Un Dinka me escribía ayer, una hermana de la iglesia, el pastor Josué Muñoz de Santiago, me decía, Abraham, yo te estoy apoyando porque yo quiero que cambie el modelo de empresa y que el trato sea más humano en las empresas. Porque yo tengo una posición ligada a una concepción del capitalismo. Yo creo en la propiedad privada, creo en la iniciativa privada, creo en la libertad económica, pero no creo en el abuso, no creo en el monopolio, no creo en la corrupción, no creo en esas cosas. Entonces cuando a mí me hablan de libertad económica, mis amigos que son de Boston, de Chicago, de Harvard, y me dicen, oye, ¿tú eres de la libertad económica o del leadership? Yo le digo, sí, pero le digo, yo creo en la libertad económica para que sea libre de abuso, sea libre de monopolio, sea libre de colusión, sea libre de segregación. ¿Me entiendes? Entonces nosotros podemos tener una economía libre, pero una libertad que a todos, porque libertad viene en el hebreo, viene de yachá, que es espacio para respirar. Una persona es libre cuando puede respirar. Y resulta que hay trabajadores que no respiran. ¿Me entiendes? Todo el mes están angustiados. Y el último fin de mes, tal vez uno puede decir, aquí hay un respiro, pero le dura ¿cuánto? 1 hora. Porque más encima las cuentas se pagan online hoy día. No alcanza ni a ver los billetes, ¿te das cuenta? Y claro, porque hay un concepto errado. O sea, estamos, con la economía libre de mercado, estamos dañando
con nuestro concepto de economía libre de mercado. Yo creo que la libre economía tiene que tener un sentido social, tiene que tener ética, tiene que tener amor al prójimo. No tiene que ser libre por ser libre, tiene que ser libre con sentido y responsabilidad social. Abraham, ¿con qué presidenciable te gustaría debatir en un programa? Con Guillé, sin duda. Ya. No lejos. ¿Por qué? Porque yo creo que Guillé para mí es el contraste. O sea, Guillé hoy día está por el aborto, hoy día está por el tema del apoyo a los homosexuales, hoy día está por proyectar este pésimo gobierno, sin duda con él. Y con Piñera, por supuesto, porque Piñera mira, te voy a ser franco, yo con Piñera he sido amigo años. No es que sea un partner, pero lo conozco bien. Pero yo creo que Piñera se ha debilitado en sus convicciones cristianas. A mí me parece y hay que confrontarlo. Yo creo que él tiene opciones de ganar, porque hoy día la gente un poquito atómica, es decir, se reduce a que Piñera nos garantiza empleo, crecimiento, nos garantiza mayor producción, pero está claro que un país no solo vive de eso, ¿me entiende? Un país vive de lo que es su alma, qué pasa con su familia, qué pasa con sus principios, qué pasa con sus valores. Entonces no es solo billete, Abraham, tienes 2 minutos para dirigirte al pueblo evangélico chileno. Primero, digamos 3. Primero quiero decirles que aquí hay que abrir la oportunidad para que todo este mundo cristiano que hemos formado como gente honrada, responsable, trabajadora, digna, tome posición en el país. No hay que negarle a ninguno el derecho a ser país. No podemos pedirle a nuestros jóvenes, a nuestra generación, que continúe en una posición templista. Hay que sacarlo de los templos, llevarlo a la plaza pública, llevarlo a los gobiernos, llevarlo a las empresas, llevarlo a la educación, porque hay una necesidad imperiosa del amor que sentimos por la humanidad, de que nuestra gente juegue un rol protagónico en los destinos y la historia de Chile. En segundo lugar, nunca en la historia, en 216 años, habíamos tenido el problema que tenemos hoy. Hoy día lo que pasa es que nuestros principios, nuestros valores, están en las manos de los legisladores. Y ellos van a resolver por nosotros en qué creer o no creer en esta sociedad chilena. Es mentira que es más libertad, porque en España la legislación que hoy día pretenden los liberales, los progresistas o los llamados tolerantes, es un lugar donde usted, pastor, no podría predicar lo que está predicando. Es un lugar donde los libros del pastor Rodolfo no se pueden publicar, porque es una España que, como decía José Ortega y Gasset, invertebrada, perdió su columna vertebral, perdió su concepto de vida, de familia, de conciencia, de principios divinos. Y por los minutos le digo, por último, esta es la oportunidad que en este siglo XXI tenemos de tener parlamentarios cristianos, gobernadores cristianos y un presidente cristiano. Que el Señor les bendiga, con fe podemos. Estimado pastor, estimado hermano, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos. Hagamos un pequeño resumen. Abraham Larrondo es un profesor, un cientista político, un doctor en ciencias de la educación, que al llegar al gobierno se va a preocupar de cuidar la ley de culto para que siga beneficiando a todas las corporaciones y no se le pongan impedimentos a las pequeñas, que como presidente va a atender prioritariamente el tema de la pobreza. Dios te bendiga, nos vemos el próximo jueves. Amén. De Arica, Magallanes, de cordillera a mar, uniendo a nuestro Chile para un mundo alcanzar, llevando el evangelio, trayendo una señal, así es nuestra radio. Corporación Nuestra Radio. Hola,
les habla a su pastor Marcos Chaparro. Les queremos invitar para este jueves y todos los jueves a celebrar a Jesucristo nuestro Señor, aquí en nuestra iglesia Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar, a las 19:30 horas, en Avenida Valparaíso 1233, a 2 cuadras del terminal de buses de Viña del Mar. Iglesia Cristo, tu única esperanza en Viña del Mar. Es una invitación de sus pastores Rosalía y Marcos Chaparro, una iglesia que establece fundamentos. Escucha por internet tu Radio Corporación en www.corporacionvdelmar.cl. Una programación que bendice desde Viña del Mar, Chile, al mundo entero. www.corporacionvdelmar.cl. Atención Valparaíso y toda la quinta región. Radio Corporación de Valparaíso 980 AM ya es una realidad. Estamos muy felices y deseamos compartir esa alegría con usted. En marzo inauguramos oficialmente la radio con un gran culto de gratitud. Le esperamos con toda su familia el viernes 17 de marzo a las 19:30 horas. En la palabra estará con nosotros el pastor Marcos Chaparro. Recuerde, viernes 17 de marzo a las 19:30 horas en Avenida Pedro Montt, 1868, entre Heras y Carrera, segundo piso. Es una invitación de sus pastores, Abel Díaz y Erika Holguín, y su nueva Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM. Una señal de bendición de la Iglesia Cristo, tu única esperanza de Valparaíso. Quiero ver tu luz brillando en mí. Hola, les habla a su pastor Marcos Chaparro. Atención Viña del Mar y toda la quinta región. Este domingo y todos los domingos les queremos invitar a nuestras reuniones de nuestra congregación Cristo, tu única esperanza en Viña del Mar. Comenzando con nuestros discipulados a las 10 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, nuestro culto de adoración familiar. En el libro de Isaías, Dios nos declara: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Ven con tu familia a recibir una palabra de revelación. Nuestra iglesia está ubicada en Avenida Valparaíso 1233, a 2 cuadras del terminal de buses, aquí en Viña del Mar. Es una invitación de sus pastores Rosalía y Marcos Chaparro y la congregación Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar. Una iglesia que establece fundamentos. En gloria te veo, Dios, de gloria. Porque aquí suena más que música. Eso hace que cada minuto sea